Matices en la misma piel. ¿Sabes cuánto daño ha hecho el racismo en la política peruana? Nuestros conductores, Orlando Bardales y Paul Jiménez, nos hablarán sobre esta problemática que se vive en nuestro país. Escuchemos. Estas personas no son ciudadanos de primera clase. Categoría, todo eso es hiperactivismo racial, físico, genético. Nosotros somos tristes y aquí todo está mal siempre. Puedo hablar con mis iguales intelectuales, cada uno en su sitio. ¿Pueden creer que en pleno siglo XXI un político o política que nos representa a todos los peruanos en el Congreso de la República tenga ese tipo de declaraciones? Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Matices en la misma piel. Tengo el placer de estar como siempre en la mesa de conducción con mi compañero Paul Jiménez. ¿Cómo estás, Paul? ¿Qué tal, Orlando? Es un placer estar contigo y por supuesto en este programa que tiene para muchos, mucha data que darle a nuestros podcasters. Pero antes de comenzar, por supuesto, vamos a decirles nuestras redes sociales para que nos sigan y estén opinando con nosotros. En Twitter estamos como @matices. Matices en la misma piel en Facebook. En Instagram nos encuentran como Matices y en nuestro canal de YouTube, Matices en la misma piel. Orlando. Tienes toda la razón, Paul, qué importante es la participación de nuestro público oyente. Hoy el tema es el racismo y la política peruana. Un tema por demás polémico que vamos a desmenuzar y vamos a comentar en nuestro cuarto podcast, Matices en la misma piel. Y vamos a empezar con nuestro primer caso, el recordado caso del expresidente Alan García Pérez, ya fallecido hace algún tiempo, pero que nos dejó varias perlitas para poder analizar en este cuarto podcast de Matices. Vamos a escuchar, si les parece, el primer audio y lo comentamos posteriormente. Adelante. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. De ninguna manera. Eso es un error gravísimo. Y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado. Imagínense, ciudadanos de segunda clase, es decir, tratar a nuestros hermanos indígenas de una manera discriminatoria, ¿no? Este señor, este supuesto abogado llamado Alan García, se ha quedado estancado pues antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, por la cabeza de este señor jamás ha pasado la cuestión racial de 1950 de la UNESCO, ¿no? Que surgió pues a raíz de este racismo nazi que todos fuimos testigos a través de las crónicas y las noticias de la época, ¿no? Y en esta famosa cuestión racial de 1950 se generaron varios documentos, uno de los cuales decía que en la práctica social la raza no es un fenómeno biológico, sino más bien es un mito social. ¿Y qué hay de la Conferencia de Estocolmo de 1972, ¿no? Cuyo segundo principio señala claramente, querido Paul, que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental y que en los países en desarrollo, esto lo dice en su cuarto principio, la mayoría de los problemas ambientales están motivados precisamente por el subdesarrollo y es deber del Estado, querido Paul, trabajar para erradicar esa desigualdad. ¿No te parece? Bueno, hay algo que es importante y bueno, todos conocíamos el ego descomunal que tenía el expresidente Alan García y obviamente en esta situación el contexto político, esta manifestación de una comunidad que se rebeló porque tenía razón además de opinar y también de reclamar en un contexto político y social, sociodemográfico, y este presidente pues les dio con todo. Ahora, también recordarás que habló el expresidente Alan García, el ex líder aprista, acerca de que la gente del altiplano es triste. Orlando, ¿qué piensas de eso?
lamentable realmente. Y tú sabes que antes de ir a este nuevo audio, tú sabes que luego de estas desafortunadas declaraciones, dio muchas otras el expresidente, ¿no? En una entrevista con Cecilia Valenzuela, por ejemplo, ¿no? Dijo que la creencia en los apus y que la protección de los peces era una suerte de obstáculo para la economía, y todo para justificar algunos proyectos mineros que, es cierto, significaban una oportunidad de trabajo para miles de peruanos, pero entre fomentar puestos de trabajo y destruir el planeta, creo que hay que poner los puntos sobre las íes. Pero vamos a escuchar este segundo caso en el que el expresidente señala que los peruanos somos tristes. ¿Cómo es esto realmente? Vamos a escucharlo. Nosotros somos un país andino, es decir, un país esencialmente triste. No somos un país alegre, como decía, de Brasil, o los colombianos que son hiperactivos, tienen mezcla de español del norte, vascongado y catalán, mayor componente negro y un poco de antropófago primitivo, o sea, hiperactivos, y tienen más sol, tienen Caribe, allá tienen Leder, tienen mexicano, nosotros aquí tenemos indígenas que cosechan hojas de coca todavía, o sea, el hiperactivismo está allá, tienen campeón mundial de vehículo, tienen torero de primera categoría, todo eso es hiperactivismo racial, físico, genético, siempre se lo explicaba así a Gaviria, un poco para consolarlo, pero ciertamente nosotros somos tristes y aquí todo está mal siempre, es verdad. Tristes los peruanos. Vaya, vaya. ¿Qué descubrimiento, Paul? Tristes los peruanos. ¿Y el Huaylas? ¿Y la pandillada amazónica? ¿Y el carnaval? ¿Y el festejo costeño? ¿Cómo lo ves, Paul? Ciertamente la música nos da esa alegría y por lo tanto el peruano no es triste. Ya se ha determinado que incluso algunas regiones del Perú como Arequipa, Huancayo, Puno son las consideradas las más felices según una encuesta que se hizo el año pasado. Pero también, hablando de racismo, en el ámbito de la política, que es el tema que nos compete en este programa, vamos a recordar lo que sucedió como un hecho emblemático en el año 2006, cuando la parlamentaria María Sumire, que además representaba a una región que tenía un contexto quechua aymara, ella quiso juramentar en su idioma originario, pero incluso ya recordemos que estuvo en el Partido Nacionalista, y aquel día en la mesa directiva estaba pues representada por Carlos Torres Caro, estaba Luciana León y Marta Hildebrand. María Sumire juramenta en quechua, pero fue obligada a hacerlo en castellano. Y esta situación fue cuestionada porque vamos a escuchar el contexto de todo este hecho que para nosotros y para el contexto de la gente fue discriminador. Adelante. Señora congresista electa, ¿jura usted por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Mamá congresista. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 12, inciso E. La juramentación de los nuevos congresistas. La fórmula de juramentación será la de uso común por Dios y por la patria. No ha jurado. Todavía, congresista, todavía no ha jurado en español. Inefable lo que hemos escuchado, ¿no? Todo este problema que generó de discriminación y racismo, pero además se añade a esto lo que dijo Marta Hildebrand precisamente, que se refirió
a su procedencia étnica, y de alguna forma, de todas las vertientes que se puede presentar, la discriminó. Vamos a escuchar lo que dijo Marta Hildebrand, Orlando, antes de los comentarios. Por supuesto, adelante. Ella no sé qué obra intelectual tenga, pero yo tengo pues 30 o 40 libros citados y traducidos, ¿no? Así que, francamente, esos ataques son bajos, ¿no? De gente que no tiene la capacidad intelectual ni la formación universitaria. Yo tengo formación universitaria. Imagínense, yo he sido subdirectora general, no del Perú, de la UNESCO, a nivel mundial, y ella me va a enseñar educación. No, pues, cada uno en su sitio. Señora, Cada yo uno también he sido, yo soy gente preparada, soy indígena, pero abogada. ¿Sí? Abogados hay montones, sí, y pésimos también. ¿Sí? Qué cositas, ¿no, Orlando? Imagínate alguien que de la categoría que nadie la niega, de Marta Hildebrand, es una ilustrísima y connotada lingüista, congresista en su momento, pero empezó pues a ningunear a esta mujer que no tenía la culpa pues de hablar también en su lengua originaria, y lo quiso hacer a su estilo, pero a ella no le gustó, y lo puso pues en la palestra ante la prensa, Orlando. Qué terrible, ¿no? Agarrarse de los títulos y de la supuesta formación cultural para intentar minimizar a un compatriota es terrible realmente, es terrible. Y toda la ciudadanía está al tanto de este comportamiento de nuestra clase política, que realmente deja mucho que desear. Muy bien, querido Paul, nos hemos nutrido muchísimo de estos casos, y quiero comentarle a nuestros oyentes que el día de hoy, como siempre, tenemos un invitado de honor que nos va a dar su opinión y su punto de vista sobre este tema del racismo en la política. Te cuento, Paul, que se trata de un colega nuestro, en este caso una colega. Ella es Sigrid Bazán, nada más ni nada menos que conductora de Latina Televisión. ¿Te parece si la escuchamos? Vamos a escuchar. Cada vez es más evidente la falta de representatividad que existe no solamente en nuestros políticos, sino en la oferta política que tiene la gente al momento de votar, al momento en el que celebramos cada 5 años regular o normalmente elecciones. Y en ese sentido sí nos enfrentamos a un problema bastante grave, porque esto de votar por el mal menor también se institucionaliza, ¿no? No es tanto responsabilidad de la gente, sino responsabilidad de una oferta política que está contaminada por el racismo, por estas expresiones, y que viene acompañada de propuestas que las institucionalizan aún más. Eso por un lado. Por otro lado, creo que sin duda afecta a nuestra sociedad. Las consecuencias del racismo normalmente también, al igual que el racismo en sí como fenómeno, se normalizan. Yo creo que las consecuencias pueden llegar a ser muy graves, porque no solamente fomentan el odio entre las personas, y no solamente hacen que se incremente la brecha o la desigualdad entre personas. De hecho, hacen que haya cada vez más empoderamiento hacia un pequeño sector de la población que es el más privilegiado, y no hablo solamente del tema económico, sino más privilegiado porque no sufre esta discriminación por N factores. Estoy hablando de un grupo privilegiado que probablemente tenga coincidencias a nivel no solamente físico, sino también a nivel socioeconómico, y acrecienta e incrementa la desigualdad, que finalmente ya trae consecuencias más económicas y perjudiciales para un grupo de la población que no goza de los mismos derechos de los que deberían gozar el resto de peruanos. Muy bien, esas eran las expresiones, las opiniones de Sigrid Bazán. No olvidemos que ella es politóloga, además de conductora de televisión, es decir, es especialista en este tipo de asuntos relacionados con el gobierno, con el poder y con su influencia en la sociedad. A ver, 2 cosas, querido Paul, que yo quisiera destacar. La primera, hay una responsabilidad compartida. ¿Quiénes eligen a nuestros representantes políticos? Somos básicamente nosotros, los ciudadanos, ¿no? Yeah. Sin embargo, no toda la culpa es nuestra, porque hay una oferta política. Es decir, nos ponen en la palestra, ¿qué? 18, 20 candidatos, que se reducen luego, ¿qué? A 7, 8, finalmente, ¿no? Y hay que escoger el mal menor, ¿no? Entonces, ponemos al ciudadano contra la espada y la pared. Finalmente, votamos por
gente que financia una campaña, pero no necesariamente votamos por propuestas, no necesariamente votamos por planes a mediano y largo plazo. ¿Cómo lo ves tú, Paul? Bueno, y aparte esto es también preocupante, y quería comentarte también algo que la misma Sibeth Bazán, que es politóloga de carrera, ojo, y periodista de oficio, ella dijo en un contexto de una conocida universidad, dijo, ¿no? ¿Qué es la UTP? ¿Qué es la UPN? Universidad Privada del Norte, de los pobres Acuña, de los Acuña pobres, discriminadora. Obviamente que la colega tuvo que retractarse, y bueno, pues ya, las disculpas del caso borrón y cuenta nueva, pero ya el hecho quedó registrado en la historia, Orlando. Así es, bueno, el que no cae resbala, ¿no? Dice el viejo dicho. Pero bueno, creo que en conclusión podríamos decir que nuestra clase política no ha sido realmente el mejor ejemplo de comportamiento social, ¿no? Con respecto a este tema del racismo. Bueno, hablando justamente eso, disculpa que te corte, pero hablando de ejemplos, eso es lo que queremos llegar, el ejemplo de autoridades. Carlos Brus, ¿te acuerdas? Que se refirió al presidente Vizcarra diciéndole que en la plancha presidencial, ¿no? Que conformaba PPK con incluso Mercedes Arauz, faltaba un provinciano, dice, ¿no? Porque en la plancha habían puros blanquitos. ¿Qué tales palabras? Curioso lo que dijo, ¿no, Orlando? Pero esto generó muchas reacciones, ¿no? Y además, Carlos Brus dijo, lo que pasa es que el provinciano de Vizcarra no es político, pues es un técnico. Y por eso necesitamos un provinciano para que esté en la plancha electoral. Entonces, ahí está. Vamos a escuchar lo que dijo el popular Techito, exministro de Vivienda, por cierto. Claro que sí. No nos olvidemos que el presidente Vizcarra no es un político, es un ex gobernador regional de una región muy pequeña, Moquegua, ¿no? y que candidateó en una lista que inicialmente él estaba para ser congresista de Moquegua, cuando entró a Peruanos por el Cambio, y de pronto dije, oye, necesitamos un provinciano en la plancha, porque hay demasiados blancos en la plancha. Estaba Mecharao, estaba Kuczynski. Entonces, bueno, ahí está, pongámoslo a Vizcarra, y ahí él la terminó como presidente por lo que todos sabemos. Entonces, no es un político tradicional, él no sabe ni entiende cómo funciona el Congreso. Y bueno, pues la campaña del 2016 fue no solamente muy ardua, sino que esta palabra recién salió hace un tiempo, ¿no? No se conoció la expresión de Carlos Brus, que recordemos que fue desaforado en el anterior Congreso, incluso tuvo que renunciar por un tema de supuesto acto de corrupción, pero al final yo creo que estas cosas siempre van a haber, pero tenemos más casos también. El caso de Marta Chávez. Creo que tú conoces también de este tema, Orlando, un poco más. Por supuesto, y quién no. Un caso que levantó, pues, polvo como cancha, como se dice, no solamente en el ambiente televisivo, sino también en las redes sociales, ¿no? ¿Te parece si escuchamos estas desafortunadas declaraciones y luego las vamos comentando? Así es, vamos. Quizás debió ir a Bolivia porque como moqueguano y como persona de rasgos así andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia. Paul, te hago una pregunta. ¿Dónde debería yo trabajar según mis rasgos faciales? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo no podría opinar al respecto porque yo también podría preguntarte lo mismo, pero lo cierto es que aquí nadie tiene que discriminar por el aspecto facial o étnico. Y aquí Marta Chávez se equivocó totalmente, pero lamentablemente Orlando no fue castigada por esto. Imagínate. Así es, eso es lo peor, ¿no? Que estos comportamientos quedan impunes y a veces la ciudadanía los considera como normales. Es decir, vamos institucionalizando el racismo. Y esto no debe ser. Luego de estas desafortunadas declaraciones, la misma congresista, como tú sabrás, pediría disculpas. Bueno, en realidad yo no le llamaría precisamente unas disculpas, yo le llamaría un intento de retractación más que todo, ¿no? Donde ella señaló que en el fondo ella no estaba tratando de parecer racista, sino que estábamos confundidos todos.
¿no? O sea, los 33 millones de peruanos estábamos confundidos, ¿no? No lo vas a mandar, pues, Orlando, al ex premier Vicente Ceballos, moqueguano, también no lo vas a mandar a Bolivia porque tiene aspecto andino. Yo creo que ahí también ha pecado, y como tú bien dices, ha sido un hálito nada más de retractarse, pero eso no ha sido una disculpa sincera. Creo que a mi entender, no sé si coincides conmigo, pero no es una disculpa válida, por lo menos. Pero también respecto a esto, Orlando, el presidente de la República, en una conferencia de prensa, en sus habituales conferencias de prensa donde daba las citas COVID, etc., también se refirió a este caso, y vamos a escuchar lo que dijo Martín Vizcarra, el presidente de la República. ¿Pueden creer que en pleno siglo XXI un político o política que nos representa a todos los peruanos en el Congreso de la República tenga ese tipo de declaraciones? Es realmente inaceptable. Bueno, ahí estaba, el presidente muy molesto por las expresiones, no quiso decir nombre de la conferencia, pero obviamente todos ya daban a entender que era la actual congresista de este Congreso, Marta Chávez, de Fuerza Popular, quien se había referido de esta forma inefable, ¿sí?, sobre el ex premier Vicente Ceballos. Orlando, pero ¿se estará haciendo algo para evitar el racismo? ¿Se estará haciendo para mitigar esto en la sociedad? ¿Habrá algún proyecto al respecto, Orlando? Mira, en realidad ha habido varios proyectos, ¿no? Que se recuerde, ha habido muchos. Es más, si nosotros queremos contextualizar este tema, la Constitución Política en su artículo primero señala pues que es un deber, es una obligación moral de todos los ciudadanos defender la vida y la dignidad del resto de seres humanos. Es decir, no podemos tildar a nadie de negro, de cholo, ¿no?, de indio, ¿no?, sin medir el efecto que estas palabras pueden crear en la sensibilidad de un ser humano, ¿no? Creo que ese es un aspecto que hay que trabajarlo y que hay que afinarlo, no solamente desde las escuelas e institutos, sino también desde los hogares, Paul. Y eso, añadiendo a lo que tú estás comentando, también en el artículo vamos a decir, 2 de la Constitución, precisamente habla, y lo voy a citar textualmente, que dice que a la igualdad ante la ley se refiere que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Esto lo ampara la Constitución. Refuerzo tu idea, Orlando, y ciertamente toda nuestra Carta Magna norma precisamente sobre la dignidad y respeto a la persona humana. Y aquí es donde se tiene que trabajar. Yo recuerdo, para citar, simplemente darte entrada a esto, qué proyectos de ley se han presentado en el anterior Congreso que fue disuelto. Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular, intentó un proyecto de ley precisamente en contra del racismo y la discriminación con castigo, pero de ahí hubo otras propuestas que pues también nos puedes contar, Orlando. Bueno, está también el proyecto de Tania Pariona, que se recuerda de la bancada de Nuevo Perú del año 2019, ¿no? Y también está pues el proyecto a la no discriminación de Arlet Contreras, que se decantó un poquito más, es cierto, hacia los colectivos LGTB, ¿no? Pero son esfuerzos, junto con el de la congresista Pariona y la congresista Aramayo, son esfuerzos que, al menos en apariencia, buscan desinstitucionalizar, si cabe el término, estas conductas racistas impuestas por la propia clase política y abrir nuevos espacios de debate, abrir nuevos espacios de discusión. ¿Sabes, Paul? José Carlos Mariátegui no nos da una respuesta acerca de lo que es el Perú, pero nos crea muchas interrogantes para hacer esa indagación. Lo mismo haría en su momento Julio Kotler, Jorge Basadre y tantos otros estudiosos. Pero fíjate, Paul, que también tenemos instituciones que tienen en sus manos la posibilidad de luchar por la igualdad. Tenemos la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿no?, en cuyo pronunciamiento está el hecho de que el Perú es un país pluricultural y que desde tiempos antiguos vivimos en un territorio ocupado por diversos pueblos,
cada uno con sus propias prácticas, costumbres y formas de concebir la vida y el bienestar. Paul, pero también hay colectivos sociales, ¿no?, que están trabajando de manera, entre comillas, independientemente. Por ejemplo, el Yundú es uno de ellos, ¿no? Incluso lucha contra el racismo, el Portal contra el Racismo, varias asociaciones independientes, ONGs, que están luchando desde su cancha para que esto no se disemine más y termine pues siendo un lastre, porque es un lastre desde la época de la República hasta estos tiempos, esta situación. Pero también recordemos, si es que me permites, algo para anotar nada más. Ustedes recordarán lo que ocurrió con Hilaria Supa y María Sumire, precisamente cuando quisieron abordar un vuelo a España y la aerolínea Iberia las discriminó. Ellas sentaron la denuncia, por supuesto, en Tinecopi, pero bueno, obviamente que esto quedó también en el olvido. Y cosas como estas pasan todos los días, solo que no se denuncian. Y quiero invitarlos, antes de despedirnos, Orlando, a nuestras redes sociales. Por favor, síganos con nuestro hashtag Matices, también en nuestra cuenta de Twitter, @Matices, Matices en la misma piel, en Facebook, en Instagram estamos como Matices, en nuestro canal de YouTube, Matices en la misma piel. Bueno, Orlando, lamentablemente este es nuestro último programa, pero lo hemos tomado con mucho cariño. Este es un espacio para ustedes, hemos hablado de todos los temas y no hubiera sido posible sin la ayuda de nuestros colegas también, Grace Mora, Kenji Crespo y por supuesto también en tu compañía, Orlando, y quien les habla, Paul Jiménez. ¿Qué temas hemos hablado en esta serial de programas, Orlando? Hemos hablado sobre qué es el racismo, la historia del racismo en el Perú, el racismo en el fútbol y finalmente el racismo en la política. Hemos tratado de desmenuzar los conceptos esenciales y ha sido un placer realmente trabajar contigo y con todo nuestro equipo de producción, Paul. Me despido con esta frase recitada de esta forma. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlo. Entonces, quiero despedir contigo este último programa, Orlando, deseándote un fuerte abrazo también y beneplácito en todo lo que venga contigo, Orlando. Muchísimas gracias, Paul. Definitivamente es posible construir un mundo distinto. Ha sido un placer trabajar contigo en estos podcasts. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Matices en la misma piel.